Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar un programa más de Palabra y Vida aquí en Atrio Digital. Ya tenemos a nuestros compañeros integrados a la reunión y también tenemos nuestro invitado estrella, que hoy viene a compartirnos un tema pues un poco complicado, pero esperemos entender algo, a ver si se nos queda. Y bueno, vamos a iniciar como siempre poniéndonos en la presencia del Señor con nuestra oración, hoy a cargo de Luz. Adelante, Luz. Vamos a iniciar con la oración por la fe, porque el tema que tenemos el día de hoy es precisamente la fe. Es la oración que escribió Pablo VI y nos disponemos para orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu y lo capacite para la oración con Dios y para la conversión con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea obra tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. Amén. 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 Pues con esta oración nos ponemos en el nombre del Señor. Esta oración fue pronunciada en la audiencia general del 30 de octubre de 1968 por el Papa Pío VI. Muy bien, muchas gracias, Luz, por compartirnos esta oración. Yo la había escuchado, pero no la recordaba. Está muy larga para que me la aprenda. Así que pues sí se disfruta el contenido, pero es difícil aprendérsela. Y bueno, pues esta tarde vamos a hablar de una encíclica, Fe y Razón, o algo que tenga que ver con este tema de fe y razón. No sé exactamente nuestro invitado, que es el doctor Rafael Estrada Danel, que tiene como estudios una ingeniería y luego maestría en algo de suministros, cadena de suministros, Sí, en gestión. en gestión, y también su doctorado no, eso sí no sé en qué es, Comunicación. pero sé que estudió también en la Universidad Pontificia y por tanto, pues tiene mucha experiencia en las cuestiones de filosofía. Pues vamos a escucharlo, vamos a platicar con él, a ver si logramos aprender algo. Adelante, Fay. Muchas gracias, Inge, y muchas gracias a todos. Me da mucho gusto acompañarlos, especialmente a todos los que nos vayan a escuchar. Y la verdad es que la intención de estos minutos es platicar un poquito desde Fe y Razón, como la encíclica de Juan Pablo, que como un elemento anecdótico antes de empezar, la Inge que me conoce desde hace muchos años sabe que yo dediqué mi juventud al ateísmo riguroso, un poco chafa, pero la primera encíclica, el primer documento que me hizo acercarme a la iglesia fue Fe y Razón de Juan Pablo II, alrededor de los 18 años. Me acuerdo cuando lo leí por primera vez, fue cuando empecé, como dice Gilbert K. Chesterton, a tomar distancia de la iglesia. Chesterton decía que lo peor que le puede pasar a alguien es estar o demasiado cerca de la iglesia, pero sin estar adentro, y no estar lo suficientemente lejos.
porque cuando uno está en el corazón de la iglesia puede ver su grandeza, y cuando uno está lejos la puede ver a la distancia y puede ver su tamaño, pero cuando uno está en el umbral y no alcanza ni a alejarse para dimensionarla, ni a entrar para conocerla, se queda en el prejuicio. Y eso es creo que lo que nos pasa a muchas personas. O sea, nos quedamos en un umbral de prejuicio, donde cuando empezamos a descubrir documentos como la encíclica de Juan Pablo y después empieza a leer los demás documentos de los papas y el magisterio, uno se empieza a emocionar porque aquello que creía que era el pensamiento de la iglesia no era más que una distorsión. Entonces, quiero abordar la plática en cómo quiero entrelazar esta experiencia personal que yo tuve en Juan Pablo II, en San Juan Pablo II y Fe y Razón, pero al mismo tiempo con un fenómeno que estamos viviendo mucho en la actualidad. Creo que desde siempre, desde que yo me di cuenta que iba a ser profesor, iba a dar clases y tuve mi proceso de conversión, primero intelectual, después más profundo por la obra de la gracia de Dios, pero primero en términos intelectuales, siempre sospeché que todos los seres humanos, como decía Aristóteles, quieren conocer la verdad. Todos los seres humanos tenemos una inclinación a entender y la inteligencia no es algo a lo que debamos renunciar como católicos, sino que debemos aprender y desarrollar a tope. Esta inteligencia que busca leer la realidad y leerla tal como lo que es, inclina nuestro corazón a querer entender ciertas cosas. Y es bien interesante, por ejemplo, cómo está el fenómeno del abandono de la Iglesia Católica, que en México no tenemos demasiada estadística, pero en Estados Unidos sí. Y Pew Research nos dice, por ejemplo, que de toda la gente que está abandonando la Iglesia Católica, no sé cuál creen que sea ustedes el primer factor. O sea, no sé si podamos interactuar, pero ¿cuál piensan Sí, ustedes claro que sí. el primer factor que lleva a los jóvenes, especialmente entre 18 y 23 años, a abandonar la iglesia, ya sea de facto, o sea, es decir, reconocerse como no religiosos o reconocerse como religiosos no practicantes? ¿Cuál creen que sea su principal razón a todos los entrevistados? ¿Cuál se imaginan? Pues yo veo dos, o he podido palpar, uno, el qué dirán de los jóvenes, ese miedo al qué dirán, y otro, el antitestimonio que la iglesia misma pues ha dado. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Qué otras razones que se les ocurre? Antitestimonio y presión social de una cultura no religiosa. ¿Qué otras se les ocurre? El rechazo. El rechazo por parte de, por ejemplo, voy a decirlo abiertamente, en los seminarios donde cierran la puerta a algunas personas o como que son selectivos, entonces el que es rechazado, pues definitivamente dice ya no. O los que son rechazados de los mismos grupos parroquiales donde pues, desafortunadamente no el grupo parroquial se empodera y dice esto es mío y yo selecciono quién sí, quién no. Y es muy fácil decir tú no porque no tienes experiencia y tú no porque no sabes. Una especie de antitestimonio también, como decía la Inge, ¿no? Es una manera de vivir que espanta, y están en el estudio, ¿eh? Sale, no le llaman antitestimonio, pero ahorita les voy a decir cómo le dicen en el estudio, pero ciertamente, a ver, hay acciones que cometemos que en el estudio se llaman ciertos elementos de comportamiento de los fieles que alejan a otros fieles. Eso está en el estudio, pero no es la razón número 1, es la 4. Y por ejemplo, los escándalos de la iglesia es la razón 5, es incluso más abajo que esa. Y, por ejemplo, la razón de abandono de la iglesia que tiene que ver con elementos que están relacionados con las posturas de la iglesia, por ejemplo, estar en contra del aborto, contra la eutanasia, es una razón 3. ¿Cuál creen que sea la 1? ¿Por qué la mayor parte de los jóvenes no va a la iglesia? ¿A alguno se le ocurre otra más? Y les puedo pasar el estudio al final para que lo puedan leer completo, es maravilloso. La razón 1 es impresionante porque tendemos a creer que los jóvenes son muy experienciales y emocionales y emotivos, y después del Concilio Vaticano II, ¿a poco no nuestros planes pastorales se movieron para llegar a través de la emoción y la experiencia a muchos jóvenes, y surgieron muchos movimientos que la experiencia dominaba el proceso de acercar a la religión y no ser demasiado dogmática, demasiado teórica, demasiado intelectual el proceso de pensamiento? La razón número 1 en Estados Unidos, al menos, donde tengo datos, es que los jóvenes están abandonando la iglesia porque no se les hace lógicas ciertas posturas que sostiene en elementos teóricos. Por ejemplo, no pueden entender en ninguna lógica por qué Dios debe existir con un acto de fe. Y esos elementos en los que ellos no están, fíjense, leo literal, 6 de cada 10 personas que se consideran ya no religiosos afiliados, que son jóvenes, entre jóvenes adultos que se convierten en ateos diagnósticos, dicen que su principal razón para alejarse de la iglesia es el cuestionamiento de las enseñanzas de la iglesia. Es un problema intelectual. Y yo creo que se refleja, yo que doy clase en esto, hay un problema intelectual de base. Aunque nuestros jóvenes parece que rechazan el intelecto y el pensamiento, una de las principales razones estudiadas
Es que no estamos dando las enseñanzas de la iglesia con la lógica e inteligencia suficiente para que hagan sentido en la razón humana. Y pareciera que queremos explicarlas simplemente como elementos que deben ser aceptados de manera crítica. No hay nada más peligroso, y lo dice Juan Pablo II en Fe y Razón, que una fe que se considera ciega. La fe, por elemento de definición, es una aprehensión de la inteligencia a la verdad revelada. Robert Barron, el obispo que ahorita está de moda, Word on Fire en Estados Unidos, dice, la fe no es un elemento infrarracional, sino suprarracional. Es que no se agota en la razón, sino que llena la razón y la supera. Por lo que la fe, veamos de nuevo la definición, una aprehensión de la inteligencia a la verdad revelada, al dato revelado. ¿Qué quiere decir? Yo siempre pongo este ejemplo con mis alumnos y me lo entienden muy bien. Y es que yo estoy casado, tengo a mi esposa y mi novia me costó mucho trabajo conquistarla y la conozco desde hace 10 años. Y cuando nos casamos, ella me dijo enfrente de un altar, te voy a amar para toda mi vida. Y por más que la he conocido, la verdad es que no puedo estar seguro de eso. No tengo suficiente elemento empírico para decir es que es 100% demostrable que su amor va a durar toda la vida. Pero ¿qué decido hacer? Le creo. ¿Y por qué le creo? Porque confío en ella, porque la conozco lo suficiente como para que mi inteligencia aprenda como verdad eso que sale de su boca y me dice, te voy a amar toda la vida. Y esa es nuestra misma relación con Dios. Sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Es decir, conozco, mi inteligencia tiene que acercarse al conocimiento de lo divino en un esfuerzo racional, porque Dios nos ha dado la racionalidad como una característica propia de nuestra dignidad. Pero esa inteligencia no es un fin en sí mismo que agota y revela todos los misterios. Al contrario, lo que hace es prepararnos la puerta del misterio para que cuando el dato revelado llega a nuestros oídos, que es Dios te ama, yo te amo como uno de mis hijos, mi inteligencia pueda aprenderse a él y darlo como verdadero y ya no soltarse jamás de esa verdad que su inteligencia nos permite comprender como alguien en quien podemos confiar. Por eso conocer a Cristo, conocer la enseñanza, estudiar la doctrina, estudiar el magisterio de la iglesia, no es un elemento que debamos alejar de nuestros fieles laicos. De hecho, hay que impulsarlo, porque si la estadística es cierta, tan solo un pequeño esfuerzo de ayudar a entender mejor ciertos dogmas, ciertos elementos de fe, ciertos elementos controversiales de ideas, tan solo la existencia de Dios, que recuerden, Santo Tomás de Aquino decía, no es un artículo de fe, es decir, la existencia de Dios podemos llegar a ella a través de la razón y todo esto de las vías tomistas, que podemos alcanzar a través de una inteligencia que al observar críticamente la realidad se da cuenta de que Dios existe y se le presenta como una realidad inevitable. Si logramos presentar nuestra religión, y no solamente en una centralidad intelectualista, porque eso ahorita voy a hablar más adelante de su riesgo, Juan Pablo II lo dice muy bien, pero sin desconectarla de una dimensión intelectual, porque una relación de amor, como un amor de pareja, como un amor de hermanos o de familia, implica un intelecto. El obispo Fulton Sheen decía que una de las condiciones del amor es el conocimiento. Si uno no conoce, no puede considerar algo bueno, y si no lo considera bueno, no lo puede amar. Aprender a establecer una rigurosidad en nuestra capacidad de conocer implica una manera de entender la realidad y por tanto profundizar en el conocimiento de Dios para que cuando escuchemos su palabra podamos confiar y aceptarla como verdadera. Siempre es un regalo la fe, siempre es una virtud infusa, siempre viene de fuera, o sea, no podemos, es un don que se nos da y por eso hacemos bien en pedirla al inicio, para que cuando Benedicto XVI declaró el año de la fe, pidiéramos que se inflamara. Pero recordemos que la fe no es infrarracional, sino suprarracional. Llega a la razón y la supera. Y esto nos hace un planteamiento interesante porque históricamente, ¿cómo lo vemos? No es raro ver que la mayoría de nuestros jóvenes, especialmente que son con quienes yo trato, tengan un entendimiento en general entre una oposición del pensamiento racional y el pensamiento de fe, como si hubiera que elegir uno de los dos caminos, como si tuviéramos que decidir entre ser inteligentes y pensar y leer y estudiar y cuestionar. Hay una desviación desde Descartes en la filosofía en la que se cree que toda filosofía no es más que una duda metódica, que es una barbaridad en la modernidad de la filosofía, y se parece que hay que optar o entre dudar de todo o empezar a creer ciegamente las cosas, entre ser un fanático de la fe o un fanático de la duda, porque sigue siendo lo mismo, incapaz de dudar de la propia duda que se ha establecido en el centro de la existencia. Pero eso es un sesgo, ese es un error de pensamiento, porque no hay tal elección, no hay por qué elegir la renuncia al pensamiento para privilegiar una creencia ciega, sino que, como dice Juan Pablo II, son dos alas a través de las cuales el espíritu de la mano se levanta hacia la contemplación de la verdad. Y por tanto, como no existe tal decisión y es falsa ese planteamiento en que hay que elegir entre pensar y no pensar, creer y ser racional, no hay tal oposición entre ciencia y religión. De hecho, son preguntas de niveles distintos
que responden cosas distintas. Y voy a hablar durante la plática un poquito, les voy a hablar de Darwin y de Lemaitre y de George Mendel, y cómo el pensamiento logra hacer una síntesis. Es lo que la Universidad de Anáhuac hemos estado intentando trabajar, ¿no? O sea, intentado con toda la fuerza, pero estamos confiados que hay una unidad del saber, que como decía Pierre Teilhard de Chardin, en la cima todo converge. Y si nos acercamos a un conocimiento con una recta intención, desde una razón ampliada, que esté dispuesta a entender el mundo y una fe firme que crea en aquello que se nos ha dicho, vamos a llegar a una verdad compartida, vamos a llegar a elementos donde nos encontraremos juntos en la cima, como dice Teilhard de Chardin. Y hay que romper esta dicotomía. No se trata de ser un creyente ciego ni un intelectual insoportable. De ahí que Chela se acuerda muy bien de mí en la preparatoria, cómo los intelectuales se vuelven insoportables, son odiosos. ¿Por qué? Porque hay que recordar nuestra condición caída. Como somos seres caídos, no sé si ven El Señor de los Anillos, pero a mí me encanta. Cuando a Frodo lo hieren con la hoja de Morgul en su camino, que es lo que lo va a herir toda su vida, Tolkien lo dice así: estaba herido Frodo en su corazón y nada lo podía curar en este mundo. No había nada, ni siquiera derrotar al mal, que le pudiera quitar esa herida que teníamos. Y así somos los seres humanos. Tenemos una herida en el corazón que hace que a veces nos desviemos en la manera en la que ejercemos estos regalos que nos ha dado Dios, como el entendimiento de la realidad. Y nuestro corazón que está herido, y nuestra inteligencia que está nublada, y nuestra voluntad que está debilitada, lo que termina haciendo es buscando la verdad de manera sesgada y desviada, cayendo en ideología. Y por eso el intelectual se vuelve insoportable, porque vuelve, ¿se acuerdan de la diosa razón de la Ilustración? Vuelve a la razón como una diosa infalible que la cree que es capaz de resolver todos los problemas. Esa época de la historia humana que se oye padre, pero no estaba padre, en la que se vacía Notre Dame, que ahorita está quemada, un símbolo muy fuerte para la cuna del catolicismo francés, la tierra de Juana de Arco, que es vaciada, y se pone la diosa razón en medio de ella, y sapere aude, que a todos nos encanta escuchar eso, atrévete a saber. Pero cuando se endiosa la razón y se vuelve insoportable el intelectual, cree tener todas las respuestas. Yo le digo a mi esposa que no hay nada peor que un alumno que entra a una clase y yo les digo: todos los alumnos me encantan, todos tienen posibilidad, todos son una maravilla, el rebelde, el enojado, el ateo, el grosero, todos. ¿Saben quién es el más difícil? El que cree que es más listo de lo que es. O sea, ¿y por qué lo sé? Porque yo así era, ¿no? Entonces es odioso cuando alguien cree que es más listo de lo que es, porque cree que tiene todas las respuestas y ha hecho de su razón un Dios infalible, y eso es fanatismo. Eso es ideología. Una ideología es, por definición, un conjunto de ideas cerradas en sí mismas que encuentran justificación en sí mismas. Y nuestra religión es abierta. El catolicismo es universal y es maravilloso y es precioso. Recuerdo que una teóloga en México me decía: Rafa, nuestro catolicismo, nuestra María Van Doren decía, es hermosa el pensamiento de la iglesia, pero no estudiamos. No estamos estudiando, y eso hay que recuperarlo. Tenemos que estudiar nuestra religión. Las prácticas de fe y piedad son impresionantes, pero toman una fuerza, y es parte de nuestro trabajo evangelizador entender hasta donde es posible, reconociendo el límite del misterio, pero entender hasta donde sea posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esta dicotomía falsa, porque, a ver, hay gente que cree que al principio era el mito, y el mito era una manera de explicar, y después del mito llegó la filosofía, como un escalón distinto, y después de la filosofía la ciencia, y así como si hubieran despancado, como si estuvieran jugando relevos. El primer relevo fue el mito para explicar el mundo, el segundo relevo fue la filosofía para explicar el mundo, y el tercero es la ciencia, ¿no? Y pareciera que la ciencia, pues, hace caduca la filosofía, y no vale la pena gastar tiempo en preguntas especulativas cuando tenemos método experimental, y la filosofía hizo caduca el mito, pero eso nunca fue así. O sea, no es un proceso lineal de la manera en la que entendemos el mundo. La ciencia responde tipos de preguntas distintas de las que responde la filosofía. Cuando uno se cierra exclusivamente a un pensamiento científico empírico, experimental, lo que hace es reducir su razón. El padre Manuel, un legionario de Cristo, muy amigo mío, dice: Rafa, lo que hace perfecta a la ciencia son sus límites. Cuando la ciencia rompe sus límites es como leer el Prometeo moderno de Mary Shelley, Frankenstein, donde la ciencia, al romper sus límites, se vuelve un fanatismo brutal, se vuelve una locura, se vuelve un monstruo. De hecho, ¿saben? La palabra monstruo viene de monstrare, que significa advertencia. Se vuelve una advertencia. Cuando la ciencia rompe los límites, nos advierte de que estamos endiosando pequeñas figuras, y es la advertencia del Antiguo Testamento. Estamos haciendo ídolos de las cosas que nosotros vamos creando, y nos van arrastrando a la propia perdición. Entonces, para romper esta idea, ¿qué podemos hacer? Voy a poner unos ejemplos durante la plática de cómo podemos irnos dando cuenta, digo, no puede ser esto una clase de un semestre, pero cómo podemos irnos dando cuenta de que no hay tal oposición y no hay tal diferencia.
Para empezar, la Edad Media, ¿no? Del siglo V, XVI, XV, XIV, lo que podamos, ya hay todas las definiciones de tiempo que tenemos de Edad Media, se supone que termina con Reforma Protestante o descubrimiento de América. Pero en la Edad Media, ¿qué suena? O sea, ustedes que están en contacto con gente creyente, y uno habla Edad Media, incluso entre los fieles religiosos, ¿a qué suena Edad Media? ¿A qué palabras se asocia? A la Inquisición. Inquisición, es lo primero que viene a la mente, ¿no? ¿A qué otra palabra se asocia? Humedad, oscuridad. Oscurantismo, plagas, enfermedades, pobreza, ignorancia, dominio religioso. A los protestantes les gusta decir mucho que no era teocéntrico, sino eclesiocéntrico, porque la iglesia tenía el dominio de todo el proceso de pensamiento. Y eso es una mentira atroz. O sea, claro que hubo cosas horribles en la Edad Media y periodos que se pueden llamar oscurantistas, el siglo X tal vez, cuando están las grandes herejías que se presentan dentro de nuestra iglesia y que implica serias reformas, la reforma de Cluny y todo ese tipo de cosas, pero lo cierto es que la Edad Media es un proceso de pujanza intelectual tremendo y maravilloso. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La leyenda negra de la iglesia, de María Elvira Roca, en la editorial Ciruela, es una atea María Elvira Roca, y cuando la entrevistan dice, es que ustedes católicos no estudian su historia y tengo que salir yo a defenderlos de las cosas que les inventan porque ni siquiera ustedes conocen su historia. Y yo que he estudiado la historia como atea me doy cuenta que eso de la Inquisición no es como te lo están diciendo, que esto de la conquista española no fue como te lo están diciendo, que, o sea, y yo que soy atea tengo que venir a explicarles por qué la Inquisición no es como se lo imaginan. O sea, porque ya no podemos hablar de la Inquisición detalladamente, pero por ejemplo explica la Reforma Protestante, explica el papel de Carlos V en el Sacro Imperio y qué era lo que se hacía desde España y este imperio que, inspirado en Erasmo de Rotterdam, quería unificar la Europa cristiana bajo un modelo de pensamiento basado en la iglesia. Entonces, tenemos que romper esta idea de que la Edad Media es un lugar oscuro que huele feo y donde la gente no pensaba. No es cierto. En la Edad Media se dan grandes avances. De hecho, si la ciencia florece después del siglo XVI y XVII, es porque las bases que permitieron el pensamiento científico estaban en el pensamiento religioso. La búsqueda de una verdad que era capaz de alcanzar por la inteligencia está en el corazón de nuestra iglesia. O sea, no somos una religión que renuncia al conocimiento de la realidad para simplemente recibir las cosas, sino que lo que hemos recibido como regalo de Dios lo ocupamos para intentar entender mejor el mundo. Y creemos que Dios nos ha dado la capacidad de entender el mundo porque es buena. O sea, no como una tentación de decir, no voy a intentar entender nada. Una vez discutía con una amiga protestante y me decía, Rafa, es que buscas entender demasiado. Y le decía, oye, si Dios me dio la capacidad de entender, sospecho que para algo bueno debe tener. Seguro soy un desviado y a veces lo ocupo de más y sin sentido y con desmesura. Pero de que Dios quiere que lo conozca y me dio inteligencia para entender, seguramente algo hay de bueno ahí. Y no está mal ejercitarla. Siempre, como dice de hecho Juan Pablo II, de hecho la oración dice, ¿no? Sometida, es una palabra fuerza, sometida a la humildad que implica el reconocimiento de la primacía del misterio y el dato revelado. La inteligencia, nos recuerda, ¿se acuerdan esta frase de la Edad Media? Filosofía en Chile, la teología, cuando la filosofía era esclava de la teología, en el sentido no de dominio, sino en el sentido en el que uno reconoce sus límites y cuando se reconoce limitado, es capaz de saber que el mejor provecho lo saca cuando cede y se somete en aquello que no alcanza. Y esa es una inteligencia sana, una inteligencia que está dispuesta a someterse cuando toca las fibras del misterio. Cuando yo empiezo a intentar entender la existencia de Dios, ahorita vamos a hablar un poquito de las vías de Santo Tomás, y llegamos al amor humano, y llegamos al proceso de evolución del hombre, y de repente empezamos a rozar la puerta del misterio, donde yo llego a la Eucaristía, y me doy cuenta de la transubstanciación y que puede haber un cambio de sustancia sin que haya un cambio de accidente. En media misa el sacrificio de Cristo se repite y se vuelve a derramar la sangre y vuelve a morir por nosotros, y no es un recuerdo, sino está en acto Dios otra vez muriendo por nosotros y limpiando nuestros pecados, y a uno le explota la cabeza, no hay filosofía que te alcance, no hay nada, nada que te pueda haber preparado para pensar que el acto de sacrificio de Dios se está repitiendo enfrente de ti el día de hoy, en domingo. Nada te prepara para eso. Pero un buen estudio riguroso del intelecto te hace asombrarte ante él y someterte, porque tu inteligencia se da cuenta que ha topado límite y allí ha encontrado la verdad. Por supuesto, tal vez no sea un llamado generalizado, ¿no? Hay gente que tal vez no sea el camino. Hay santos, ¿cómo se llama? San José María Vianney, ¿no? Que les llega este golpe así de regalo gratuito y no leía, ¿no? Creo que tenía trabajo para hablar San José María Vianney
y aún así un conocimiento impresionante de Dios. Santa Teresita, bueno, a ver, Santa Teresita del Niño Jesús, una intelectual, una intelectual con una inteligencia sometida a la verdad, una doctora de la iglesia. O sea, es impactante la multiforme gracia de Dios, cómo se avienta en el campo. Y a algunos nos llama a través de ciertos procesos intelectuales y a otros les da un regalo, yo creo que más grande, que se brinque el proceso intelectual y les presenta un amor del que ya no se desprenden. Pero lo cierto es que tenemos esta inteligencia y podemos pensarla. Les recomiendo mucho el libro de María Elvira Roca para desmentir ciertas cosas que creemos de la iglesia que son falsas. Y algunos de esos elementos que podemos empezar a platicar, por ejemplo, es las figuras religiosas que estaban presentes no solo en la Edad Media, sino en la historia de la iglesia, que son figuras protocientíficas, o sea, figuras que lograron hacer planteamientos que abrieron el mundo. Chesterton, el libro El hombre eterno, no sé si lo han escuchado, es una cosa impactante, el hombre eterno de Chesterton, dice que hay 3 grandes misterios. No está hablando de misterios de fe, está hablando de misterios filosóficos, ¿no? Primer misterio, antes no había nada y de repente hubo cosas en el universo. Pregunta, ¿por qué de la nada? ¿Por qué algo en vez de nada? Heidegger lo diría después sin un planteamiento religioso, pero ¿por qué las cosas son pudiendo no ser? ¿Por qué? ¿Por qué si no había hay? Misterio, pregunta tremenda. Segunda, ¿por qué, a ver, ya había algo? ¿Por qué no habiendo vida hay vida? ¿Por qué habiendo solo materia inorgánica, de repente orgánica? Super pregunta, te vuela el cerebro. Tercera pregunta, ¿por qué habiendo vida orgánica, de repente hubo vida inteligente? Son 3 cosas que uno no puede quedarse callado. O sea, ¿cómo es que no habiendo hubo? ¿Cómo es que no habiendo vida vive? ¿Y cómo es que habiendo vida piensa? A mí me daba miedo. O sea, de hecho, el temor de Dios hasta que lo entendí muy grande. pero el don del temor de Dios no es cualquier cosa. O sea, en el sentido, cuando nos arrodillamos en la hora santa y en la Eucaristía, es la constricción normal de alguien que se ve superado y se ve ante una fuerza que no alcanza su inteligencia a comprender, pero no porque renuncia a la comprensión, sino porque su inteligencia se ha sometido a algo que la supera. No es que la reduzca, es que la supera, no infrarracional, sino suprarracional. Entonces, ante este escenario en el que nos damos cuenta de que Chesterton nos dice, a ver, no había vida, no había nada y después hubo, ustedes saben que lógicamente y racionalmente todo el pensamiento griego, toda la filosofía, nadie podía deducir que el mundo fuera creado de la nada, ex nihilo nihil fit, ¿no? O sea, de la nada nada surge. O sea, y filosóficamente es raro pensar que no había nada y algo hubo. ¿A poco no, Inge? O sea, es rarísimo. O sea, no hace lógica. O sea, ¿cómo es que las cosas que no son se vuelven? Solamente lo que es puede llegar a ser. De ahí que Spinoza luego se vuelve loco con una única sustancia en toda la realidad, ¿no? Pero es raro pensar que lo que no fue de repente empezó a ser. Es raro. ¿Y saben quién es el pensador? ¿Cuál es la teoría actual que explica el origen del universo? La más aceptada. Hay una serie de televisión que habla de eso. O sea, que así se llama. ¿Cuál es la teoría hasta ahorita más aceptada del origen del universo? El ¿Cuál? Big Bang ¿Cuál? de Lemaitre. Exacto, de Lemaitre. O sea, de Lemaitre. O sea, eh, eh, impactante. Un religioso. Un religioso que a mí, no, yo la primera vez que me di cuenta me dio escalofríos. La filosofía te dice, el mundo siempre ha sido lo más lógico. Para que las cosas sean, tuvieron que haber sido siempre. No cuadra esto de que antes no había cosas y había. Y Lemaitre plantea, ¿sabes qué? No había y hubo. Y científicamente. ¿Y con qué cuadra eso? Con la creación de la nada. Con que en el principio era Dios, solo Dios. Y creó. No era una sola sustancia que se manifiesta, como dice Spinoza, ¿no? O sea, no es que nosotros seamos extensiones de una sola sustancia, sino que Dios crea separado de él. De la nada, Dios decide que las cosas sean. Y el Big Bang nos puede ayudar a entender que científicamente eso hace sentido, que no había y hubo. Pero con la filosofía y la religión podemos entender que no solo no había y hubo, sino que se agrega una dimensión que a mí me emociona. ¿Por qué no había y hubo? Científicamente posible, materialmente posible, todo. Religiosamente, ¿qué nos dicen que no podemos descubrir con la inteligencia? Por amor. Dios se dio cuenta que era bueno que las cosas fueran y así lo quiso. Y ese es dato revelado. Mi inteligencia puede entender la teoría de cuerdas y el Big Bang y comprender cómo es factible que de la nada surgiera algo, pero después viene Dios en la Biblia a decirme, pues ¿sabes qué? Eso que no había y ahora hubo es porque te amo. Es porque lo quiero, porque es bueno.
y te parte el corazón. Te dan ganas de llorar, ¿no? O sea, te emociona, porque no nada más es la comprensión intelectual de una teoría, sino te sientes protagonista en la historia. Te sientes que Dios pasó de lo que no era a lo que era porque te amaba. No solamente porque podía. ¿Se fijan qué diferencia? No solamente porque puedo y porque es factible con el mundo como lo he creado. De hecho, ni siquiera es práctico, es lo que me encanta. O sea, no es una demostración de una habilidad, es un acto profundo de amor. Donde Lemet es coincidente con Sheldon Cooper en las series de televisión, donde hay un acercamiento que coincide entre por qué no éramos y de pronto somos. Segunda pregunta, ¿cómo es que hay vida? Y aquí viene un pensador que va a modificar toda la historia del pensamiento humano del siglo XVIII, XIX, para 20 para acá, Charles Darwin. La primera gran pregunta de cuál es el origen de la vida y de las especies. Saben que Darwin saben que a Darwin no le gustaba la palabra evolución, porque ¿saben de dónde viene evolución? Evolución tiene una raíz, algo así como envelope en inglés, evol, que significa semilla. Es como si algo se desenvolviera. Y a Darwin no le gustaba esa idea porque Darwin no creía que las especies se desenvolvieran. Yo les digo a mis alumnos, ¿por qué creen que no le gustaba a Darwin esa idea? Porque desenvolver implica que ya había de cierta manera lo que se va a desenvolver. Si yo hago una hojita doblada y la desenvuelvo, la hoja grande ya estaba contenida en la chiquita. Entonces implicaría que las cosas ya eran de cierta manera en potencia algo para lo que llegaran a ser. Y a Darwin eso le chocaba, porque a Darwin creía que no, la definición de especie de Darwin era muy flexible. No creía que las especies estuvieran definidas por algo, porque eso implicaba creación, eso implicaba un diseño inteligente, implicaba voluntad, implicaba algo. Y Darwin rompe con la visión del actos separados de creación, que por cierto era un postulado sostenido en la ciencia. En el tiempo de Darwin, los actos separados de creación eran aceptados como un axioma válido científico para explicar la diferencia de las especies. Y ciertamente, Darwin hace un gran bien al descubrir que los actos separados de creación no hacen sentido, ¿no? O sea, que Dios no hizo un pájaro y después hizo otra cosa y todo lo hizo separado en un momento fijo de la existencia, ¿no? Y hay gente que lo sigue creyendo, ¿no? O sea, y es rarísimo, porque le da miedo pensar que si acepta que eso no pasó así, entonces compromete nuestra idea religiosa y nada que ver. Lean a Ernesto Cardenal, tiene unas poesías preciosas. Yo sé que Ernesto Cardenal no es el mejor ejemplo, porque nos acordamos de cómo Juan Pablo II lo regañaba en el aeropuerto, pero, pero lean las poesías de Ernesto Cardenal sobre la creación y es una maravilla. Luego se las paso del Génesis, cómo la va narrando. Pero eso no compromete nuestra visión religiosa del mundo. No compromete nuestra visión religiosa del mundo. Los actos separados de creación, es evidente que el mundo no pasó así. Materialmente eso no pasó así. Y entre más lo sostenemos, más ridículos nos vemos, ¿no? Y el joven cuando le decimos que Dios hizo al pájaro así como está, porque un día dijo, así va a estar el pajarito desde el principio y para siempre, se ríe, porque dice, eso no es cierto, eso no cuadra. En cambio, nos damos cuenta que ¿quién creen que le va a corregir la plana a Darwin? Es muy gracioso, porque Darwin tiene muchos problemas con su teoría, muchos problemas. El principal problema que tiene Darwin con su teoría es que él considera las especies tan flexibles que dice, las especies, ustedes saben, ¿cuál es el centro de la teoría de Darwin? La adaptación al entorno, la selección natural y la sobrevivencia del más apto. Y eso entra en un círculo sin demostrando, ¿no? En una lógica circular, porque cuando a Darwin lo empiezan a cuestionar, que fue muy cuestionado en su tiempo y sigue siendo muy cuestionado, porque su teoría no, tal como él la desarrolló, no explica ni siquiera en gran medida la realidad, explica parcialmente la realidad como toda teoría. Le decían, oye Darwin, a ver, ¿y cuáles son las especies que sobreviven? Las más aptas. Oye Darwin, ¿y cuáles son las más aptas? ¿Qué creen que contestaba? Las que sobreviven. Eso es trampa. Eso es trampa. Y ahí está sostenida la teoría de la evolución. Porque empieza a crear, así como Adam Smith, en una mano invisible de la voluntad de la naturaleza, donde los que sobreviven son los aptos y los aptos son los que sobreviven. Entonces, ¿cuáles son los factores que están llevando al desarrollo de las especies? Es como cuando a un religioso le preguntamos, ¿por qué crees en Dios? Porque dice la Biblia. ¿Y por qué crees en la Biblia? Porque lo dice Dios. Trampa. O sea, no es la mejor estrategia para jalar gente a nuestra iglesia. No lo hagan. Porque ya cuando le decimos al chavo, pues yo creo en Dios porque lo dice la Biblia, oye, ¿y por qué la Biblia? Pues porque la escribió Dios. Dice, pues está facilísimo, así que chido. Así cualquier. Mejor dile no creas y ya. Sí, dile, no, olvídalo. Es mejor. Mejor, aléjalo suficiente de la iglesia, así como lo hizo la Inge conmigo, para que la pueda ver desde lejos y la vea grande y le llame la atención.
nosotros entendemos que Darwin tuvo un límite de alcance, porque su especie, él decía que la especie era súper flexible, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el primer reto? Que había osos en el Polo Norte y osos en otros lugares que parecían ser muy osos a pesar de que el entorno los adaptaba distinto. Entonces decía, ¿por qué hay constancia en las especies? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay constancia en especies que están bajo escenarios tan distintos? ¿Por qué tenemos los pilum? ¿Por qué tenemos los géneros? ¿Por qué tenemos características tan específicas de especies que deberían estar cambiando conforme a la adaptación del entorno? ¿Quién creen que contesta? Otro religioso, Mendel, un agustino, que se la pasaba viendo chícharos, era aburridísimo. Entonces, estaba viendo los chícharos, Mendel, y se dio cuenta de las leyes hereditarias, las bases del ADN, que son 1000 veces más científicas que la teoría de la evolución, por cierto, o sea, mucho más empíricas en sentido estricto, complementan el pensamiento darwiniano para decir, oye, Darwin, no todo es adaptación y supervivencia del más fuerte. Hay algo en las especies que dirige su desarrollo. Se llama Evo-Devo, actualmente Evolution Development. Una de las teorías, les recomiendo un libro buenísimo, está en Amazon, les digo el título al final, pero es Catholicism and Evolution, un análisis de la evolución y el pensamiento católico para entender cómo se relaciona y cuál es el impacto del pensamiento científico en todo este proceso. Mendel, al presentar las leyes de la herencia, dice, regresa al concepto propio de evolución. ¿Qué tal si hay algo ahí? ¿Qué tal si hay algo ahí? Y eso me lleva a la tercera pregunta. De repente había vida orgánica y de repente hubo vida inteligente. Y aquí voy a Chesterton, que cuenta una historia, que a mí me encanta, ojalá les guste como a mí me encanta. Dice Chesterton, a ver si, fíjense, esta historia se la conté a mi hijo, a mis alumnos nunca pueden, nunca. Yo no pude, cuando la leí dije, no, no pude. Pero a mí, los niños sí me la logran contestar. Yo hago el experimento y los niños me la contestan. Imagínense que ven un montón de golondrinas y esas golondrinas van volando por todos lados y llegan así como leyeron El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, cuando una golondrina se queda ahí con el príncipe, no tiene nada que ver. Pero las golondrinas van volando y llegan a un lugar y tú te les quedas viendo a todas y de repente ves una golondrina que hace su nido como todos los demás nidos, pero agarra dos ramitas y en lugar de ponerlas nada más en su nido, las pone en pico para resemblar la profundidad del gótico. Después esa golondrina empieza a agarrar un poco de lodo y hace como una estatua de una golondrina que se parece a ella. Después esa golondrina junta a otra golondrina y le empieza a enseñar las grandes obras de golondrinas antiguas. Y después empieza a hacer dioses que parecen golondrinas y empieza a rezarles y empieza a hacer símbolos. Después esa golondrina empieza a pintar y a componer y a escribir. Y esa golondrina empieza a escribir la historia que va narrando en las grandes golondrinas. ¿Qué pensarían ustedes cuando ves a todas las golondrinas normales y de repente ves esa golondrina haciendo el gótico en su nido? ¿Cuál sería nuestra intuición? ¿Qué dirían? O sea, ¿qué les viene a la mente cuando se imaginan eso? ¿Qué dirían de esa golondrina? ¿Qué creen que me dicen mis alumnos? Es diferente solamente. Es lo que dicen mis alumnos. Así es lo que van a decir. Dicen, ¿qué golondrina tan rara? ¿Qué creen que dicen los niños? Esa no es una golondrina. Es brillante. Es brillante. Esa no es una golondrina. Dice Chesterton, es un augurio, no de que algo va a pasar, sino de que algo ya pasó. Vean al hombre, pintar las cavernas. Han ido a los museos de historia natural, el que sea. Pasas de la sala de los animales, entras a la sala del hombre, es como ver una golondrina, hacer nidos diferentes. Lo primero que me viene a la mente a mí es, este ya no es un animal. Nada más. Esta es otra cosa. No es un animal rarísimo. No somos un animal así extrañísimo. Dice, somos superficialmente parecidos al animal, profundamente distintos. Y yo estoy convencido, ¿eh? Convencido. O sea, el amor, a ver, fíjense esto. Vamos a las salas del hombre, del origen del hombre, en Nueva York, en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Sales de la sala donde están los tigres de dientes de sable y los osos. Entras a la sala del hombre y yo iba con mi esposa y se ven un hombre en taparrabos, una mujer, las varitas del gótico, así como una tiendita, una piel colgada. ¿Y saben qué se siente? Temor y asombro. Temor y temblor. se siente, dices, esto es otro rollo. Aquí algo, como dice Chesterton, aquí algo ya pasó. No va a pasar, aquí algo ya pasó. Esta no es una golondrina. Esto no es normal. Esto se parece un poquito a lo que vi en la sala pasada, pero es radicalmente distinto. No es una extensión de lo que vi de la sala pasada. Y eso es intuitivo, ¿eh? O sea, esto ni siquiera necesitamos
el pensamiento darwiniano ni hereditario. Un niño lo capta perfecto. En la sala del hombre, ¿cuál es la principal atracción que a todo el mundo le da flojera? Las pinturas rupestres, ¿no? Yo me acuerdo que la maestra Marta me daba historia en la secundaria, fui horrible y odioso con ella, pero cuando me daba historia la maestra Marta y me hablaba de las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira en España, yo decía, qué flojera, o sea, ¿quién quiere ver los venados mal pintados de los cavernícolas? O sea, qué flojera. Y ¿saben ahora que tengo un hijo? Hice una conexión impresionante. ¿En qué se parecen los cavernícolas a los niños de 2 años? Pintan en las paredes de sus casas. Es como una conexión mística. De verdad, es una conexión mística. ¿Qué nos une a nuestros primeros hombres? A los dos les gustaba pintar. Y es lo que sabemos de los hombres de las cavernas. Las películas de Tintán son falsas cuando vemos un cavernícola agarrando a una mujer de los cabellos y golpeándola para acostarse con ella. Eso no lo sabemos. Puede que hayan sido así, pero no hay evidencia. ¿Saben qué sabemos de los hombres de las cavernas? Que les gustaba pintar, como a nuestros niños. Y lo mejor del mundo, no pintaban para dar mensajes, no pintaban por asuntos prácticos. ¿A poco creen que un cavernícola pintaba para decir aquí hay mamut, cómanselo? No, no. El cavernícola pintaba porque estaba asombrado. ¿No han visto estas pinturas de venados que están volteando la cabeza al sol así? Y tú dices, ¿qué atención ponía el cavernícola en eso? ¿Por qué creen? Porque se le hacía bello, porque le asombraba. ¿Por qué creen que mi hijo pinta carros en las paredes de mi casa? Que lo dejo, desde que descubrí esto lo dejo. No porque me diga, mira, papá, hay un carro, sino porque se le quedó grabada en su mente y dice, qué impresionante, ¿qué habrá sido eso? El hombre está conectado desde el primer. Dice Chesterton, si el hombre alguna vez fue hombre, siempre lo ha sido. Y es un impacto. Y ahí hay un acto de creación. No sabemos, es un misterio Dios cómo le hizo, pero de que la evidencia nos dice que no somos el producto, y es absurdo pensarlo, de verdad, es hasta contra el sentido común. Dejen tú contra el dogma, contra el sentido común. Es contra el sentido común pensar que somos producto de un cambio orgánico de dopamina que de repente, porque hay gente que dice que porque comimos carne, porque comimos carne, una proteína, de repente hizo que el chango, y yo soy un pensador que le gusta la teoría de Darwin y le estudia, pero es absurdo creer que empezamos a ser a partir de lo que no éramos simplemente porque comimos carne o porque aprendimos a ocupar el pulgar. O sea, lo distintivo de nosotros no es nuestro pulgar, no es que cocinemos la carne, es que nos asombramos como niños. Imagínense Heráclito cuando un relámpago ilumina la noche. Eso es lo que es propio de nosotros. Eso es lo que da miedo. O sea, y este pensamiento nos ayuda a darnos cuenta cómo esas 3 preguntas, fíjense, 3 figuras religiosas. O sea, la Met para decirnos en el principio no había nada y después hubo. Cuando yo veo la Semana Santa y veo el Sirio y veo el Alfa y el Omega, me estremece porque me está diciendo lo mismo que el Big Bang. No nada más que si las cosas empiezan, tienen lo feo, ¿no? Que se acaban y hay apocalipsis y hay día del juicio. O sea, la historia. ¿Sabían que tengo un maestro en España que me decía, Rafa, el marxismo fue el que va a ayudar a evangelizar Asia porque el pensamiento asiático era circular, como una serpiente que se mordía su cola, donde todo era un eterno retorno, así como decía Nietzsche, ¿no? Pero llegó el marxismo y el marxismo, ¿saben en qué se parece no saben escandalizar, pero en qué se parece el marxismo al cristianismo? Uno es un materialismo absurdo y el otro no, en el pensamiento lineal, en que para Marx también había un principio y un fin de la historia. Y cuando ese chip entra en la lógica oriental, permite la entrada de un pensamiento religioso fuerte. Digo, Dios no lo necesita, ¿no? Con San Francisco Javier evangelizando en Japón no hace falta marxismo, pero lo cierto es que el planteamiento lineal de la historia nos ayuda a entender que yo le decía a mi alumno, no te impresionas, güey, no te impresionas, que en la mañana te levantas y tu perro desayuna porque tiene hambre y tú tienes un microsegundo para saber qué vas a desayunar y te acuerdas qué hiciste ayer y antier, y si haces memoria te acuerdas cuando tenías 4 años y tu cerebro te dice que hubo un momento, han descubierto ese momento en el que el niño dice, hubo un momento donde yo no existía. Y así como descubre que un momento no existía, ¿qué descubres para adelante? Que un momento no vas a existir. Y la conciencia de la finitud te rompe. Tu perro vive al constante todos los días. Tu perro vive en el presente, sumergido, felizmente perro, sin hacerle nada falta, porque está sumergido en el presente. Y tú que estás fuera del tiempo porque puedes ver para atrás y para adelante, te impacta pensar lo diferente que eres. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él?
O sea, te acelera, te vuelve loco. La religión católica tiene raíces profundas en el diálogo con el pensamiento. Nuestra historia está llena de diálogo. San Pablo, hablándole a los griegos, han leído, bueno, sí, claro que la han leído, pero las cartas de San Pablo, cuando habla con los griegos, ¿cómo le dice? Ustedes son un pueblo de cabeza dura, ¿no? Ustedes son un pueblo que le cuesta entender. ¿Y cómo le contestan los griegos? De eso hablaremos mañana, ¿no? A San Pablo. Pero el diálogo de San Pablo que va a enfrentar a los pensadores críticos, ¿dónde? A veces a mí me impacta. ¿Por qué Dios elige el pueblo de Israel? Y en medio del imperio babilónico, estaban los griegos, que eran unos pensadores tremendos, estaban los babilónicos, que eran superpoderosos, estaban por todos lados los imperios más fuertes, y escoge al pueblo de Israel. Y ahí va un pueblo nómada, no quiero ser grosero, pero no intelectual, no filósofo, o sea, no era el pueblo más filósofo del mundo, no era el pueblo más poderoso del mundo, no era el pueblo más famoso del mundo, y Dios lo elige para esconderse y mantenerse como Dios invisible en un arca. Y durante años el pueblo de Israel tiene la misión, y gracias a los judíos, de mantener a Dios invisible en un arca, para que después María sea la nueva arca de la alianza y pueda revelarnos al Dios vivo en carne. Qué grande es el misterio de Dios, que no eligió ni al pueblo sabio ni al pueblo poderoso. Elige al pueblo que lo cuida y lo mantiene celoso en una caja invisible para que pueda llegar la plenitud de los tiempos. El plan de salvación es impactante. ¿Se acuerdan esta escena cuando el arca regresa a David, al rey David, que está perdida? ¿Qué hace el rey David? ¿Se acuerdan qué hace el rey David cuando llega el arca? Se pone a bailar, desnudo. Y a mí es una escena que a mí me impacta, ¿no? Como la leí por primera vez, que el rey David baila desnudo, muy feliz porque está el arca de regreso con ellos. Y el obispo Barrón lo une con la idea de qué pasa cuando María llega a ver a su prima Isabel. ¿Qué es lo que hace San Juan Bautista dentro del vientre? Brinca, baila desnudo también. Igual que el rey David, el arca ha regresado, está otra vez con nosotros, y así como el rey David que baila desnudo y alegre, proféticamente, San Juan Bautista baila desnudo y alegre en el vientre de su madre porque el arca ha regresado, y ahora el Dios vivo, no el Dios nada más invisible, el Dios vivo, Emmanuel, está con nosotros. Y así nos vamos, ¿no? Digo, no nos podemos meter en el Antiguo Testamento, pero todas esas figuras que son racionales y al intelecto le agradan. ¿Se acuerdan cuando Moisés pega en la piedra y sale agua? Y esa agua es la que salva al pueblo de Israel. ¿A quién más le dan con un palo en un lado y le sale agua? A Cristo, la nueva piedra que está ahí. El árbol de la vida que fue retirado en el Génesis, después de que el árbol de la ciencia, el bien y el mal, había sido profanado por Adán y Eva, y Dios quita el árbol de la vida, que después va a ser regresado en el pregón pascual, como decimos, ¿no? Fruto de la vida del árbol regresado al centro del Edén, que otra vez es puesto para que comamos de él y tengamos vida eterna. Todo eso ayuda al intelecto porque eso nos ayuda a entender. Cuando Moisés levanta en un palo a la serpiente, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estaba todo envenenado por serpientes? Y hace una serpiente de bronce y la levanta en un palo. Y es una figura profética del hombre, hijo del hombre, que va a ser levantado también sobre un palo. O sea, todo eso, cuando es estudiado, da una sensación de congruencia, porque Dios no es arbitrario. O sea, Dios no genera cosas así nada más como se le van ocurriendo. O sea, hay armonía en la historia de la salvación. Y si bien no podemos desentrañarla al 100%, podemos acercarnos a la belleza de la armonía que ha generado. Y digo, hay más figuras que ya no me da tiempo de tocar, pero por ejemplo Roger Bacon también es una figura tremenda, un fraile franciscano, matemático, científico, revolucionario, así tú lo lees y dices, ¿qué es esto? O sea, es como cuando lees Fe y Razón de Juan Pablo, dices, ¿qué? ¿Saben cuál fue mi sensación cuando leí Fe y Razón de Juan Pablo? Dije, ¿esta es la iglesia? ¿Esto es contra lo que me peleaba? No les cuento como leí Populorum Progressio, ¿no? Leí Populorum Progressio que, aparte de ateo, era revolucionario y quería salvar al mundo y luchar contra la pobreza. Primero leí Juan Pablo II y dije, ala, perdónenme, pero me impactó. Y dije, ¿esta es la iglesia? ¿Esta es la iglesia? ¿En serio son así? Yo creí que eran unos fanáticos locos. Y luego leo Populorum Progressio y dije, ¿y esto es lo que dice de la economía? Dije, se parecen un montón a mí. ¿Por qué no la conocía antes? ¿Por qué nadie me dijo en el catecismo? Yo pude haber leído a los 14 años Populorum Progressio sin problema y hubiera dicho, no, esto es más revolucionario que el Che Guevara. ¿Quién necesita el Che Guevara cuando tiene a Pablo VI diciendo las estructuras sociales deben ser transformadas para ayudar a la persona a llegar a su plenitud? Un sistema y haciendo crítica al capitalismo y al comunismo
de una manera económica, social y científica, te acelera. Leer a Benedicto XVI cuando dice uno no se vuelve cristiano por un encuentro con una gran idea, sino con un encuentro con una persona. A mí eso cuando lo leí también dije, ¿por qué nadie nos dice? ¿Por qué nadie nos dice? ¿Por qué no nos dicen? Hubieran sido como el Inge ¿no? O sea, por lo menos aléjenlos lo suficiente para que digan, ¡hala! O sea, qué grande es la iglesia. O sea, vean nada más de qué tamaño es esto. Y no nos quedemos en el umbral, o hay que estar bien metidos como en las moradas de Santa Teresa de Ávila. Y bueno, ya voy cerrando un poquito, ya con Fe y Razón de Juan Pablo II. Ya les dije, la fe es una aprehensión de la inteligencia, una verdad revelada, pero es un regalo. Entonces, uno no alcanza la fe por sus propios méritos, ¿no? Necesitamos pedirle a Dios fe. O sea, por eso la oración es fundamental. Si no pedimos fe, yo me acuerdo que cuando empecé a volverme religioso, primero les platicaba, ¿no? Leí Juan Pablo II y dije, madre, esto es otro rollo. Y ya ven que en Fe y Razón habla de Santo Tomás y explica las vías tomistas como en la parte 4 o en la 3, no me acuerdo en cuál es. Pero explica Santo Tomás. Y yo cuando leí Santo Tomás, después me voy a leer a Santo Tomás y leo la primera vía que yo leí es la de Potencia y Acto, que lleva acto puro. Cuando yo leí y entendí eso, dije, Dios sí existe. Me acuerdo que hasta le escribí a la Ingechela y le dije, ¿sabe qué? Me equivoqué, sí, Dios existe. Yo estaba mal. Y ya hay algo bueno, ¿no? Yo creo que Dios al menos me dio la oportunidad de saberme reconocer mis errores a tiempo. Entonces, bueno, no sé si a tiempo, pero al menos reconocerlos. Como dice San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Pero cuando lo reconocí, dije, o sea, Dios sí existe, esto es lógico, esto es racional. O sea, no le puedo dar más vueltas. Ya cuando lees la de causa eficiente, ya dices, no, definitivo sí existe. Ya la de la belleza no te convence tanto, pero las otras son después le sacó Copleston. ¿Han visto este debate que tiene Copleston con Bernard Russell sobre la existencia de Dios? Copleston, un sacerdote religioso, filósofo, autor de los libros que llevan los seminarios de filosofía, Historia de la Filosofía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, debatiendo con Russell, un filósofo ateo impresionante, y hablando con las causas, con las vías tomistas de la existencia de Dios. Entonces, primero el intelecto dice, Dios existe, pero eso no basta, ¿no? Porque cuando uno comprende, yo puedo entender intelectualmente que mi esposa me ama y eso no me hace sentir que me ama. No me basta entender la idea de que me ama. No me bastaba entender a Dios como algo que existía. Y no sé si han visto esta novela de Barrabás, pero yo les decía a mis amigos en la universidad, empecé a ir a misas porque se me hacían muy atractivas ver el incienso y se me hacía así como un rito súper padre y medieval, ver al sacerdote disfrazado y me impactaba y quería ir a la misa. Y decía, Dios sí existe, o sea, ya racionalmente existe. Que sea ese que está en la hostia, quién sabe. Que me ame, todavía más raro. Entonces, son procesos, ¿no? Son etapas distintas, son preguntas distintas. Y me acuerdo muy bien estando en la universidad, en el YEST, me tocó un miércoles de ceniza, yo ya era un estudioso de la religión, entonces quería leer religión como un intelectual insoportable. Y de repente en el miércoles de ceniza, yo sabía que los no religiosos, yo que no me consideraba un practicante de la iglesia, podía tomar la ceniza. Y me formé para ir a tomar la ceniza porque se me hacía súper chido que me pusieran ceniza en la frente y me dijeran, así, decía que padre está este ambiente de los católicos, ¿no? Y me acuerdo que me formé, me pusieron mi ceniza, todavía me acuerdo de la cara del seminarista que me puso la ceniza y me dijo, arrepiéntete y cree en el evangelio, y me puse a chillar como loco. O sea, me tuve que ir a mi cuarto y no salir. Y ahí fue donde dije, esto es. No nada más la conciencia de un Padre todopoderoso y creador, sino amantísimo, que creó el mundo porque nos ama y nos quiere. Y eso se siente, es un encuentro con una persona. Y no quiero decir se siente, nada más se experimenta sensiblemente, sino que se experimenta con todo nuestro ser, con nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Una inteligencia lo más rigurosa posible, un corazón que siente profundo pero ordenado y una disciplina más o menos obediente dentro de toda nuestra condición caída, que es casi imposible de orientar. Y ese encuentro con la persona exige compromiso, ¿no? Cuando uno conoce a alguien que lo quiere, cuando el Inge Chela me daba clases y me quería, me exigía compromiso, ¿no? Entonces, cuando me reprobaba en filosofía, que a mí, imagínense, me encantaba la filosofía y me reprobaba en filosofía, me exigía un compromiso, ¿no? Dice, tengo que leer más.
cuando me ponía las canciones de Silvio Rodríguez en los recreos para interpretar cuando chocan dos balas en un campo de guerra, algo debe ocurrir, o Dios que salvará las almas de los niños que destrozarán las bombas y el napalm, me acuerdo muchísimo esas partes, te exige un compromiso. El amor exige compromiso. Te exige que es como cuando damos clases los que somos maestros. O sea, una vez una alumna me decía, maestro, usted se lo toma tan en serio que no puedo hacer otra cosa más que tomármelo muy en serio. Y cuando Dios nos toma tan en serio, no podemos hacer otra cosa más que tomárnoslo muy en serio. Entonces, hay que entregarle inteligencia, hay que entregarle voluntad, hay que entregarle corazón en nuestra profunda debilidad, porque esa es como mi última reflexión también. Me he dado cuenta últimamente los miserables que somos. Yo antes no sospechaba de qué tan miserables, somos más de lo que yo pensaba, pero la gracia de Dios es infinita y es tremenda. Y voy cerrando. La racionalidad en la revelación de Dios, Dios es inteligente. ¿Se acuerdan cómo lo narra San Juan en el Evangelio? El logos, es el espíritu que se mueve. Hay una inteligencia en Dios. Y Dios, que es inteligente, hace una realidad inteligente y ordenada. No hay una oposición o elección dicotómica, hay una asimilación de verdades mayores. Y esto está asociado a lo que somos, a nuestra dignidad como humanos, es una apertura al mundo que es consciente de su limitación y su trascendencia. Creo que con eso puedo ir cerrando y hacer la conclusión, que es, digo, no podemos pasar mucho tiempo, pero hay evidencia clara y científica y racional y lógica. Una, que la Edad Media no fue un punto oscuro. Dos, que el pensamiento religioso no es una tontería. Al contrario, el pensamiento religioso, el fenómeno religioso en las sociedades humanas es un símbolo de desarrollo y superioridad ontológica. No es un símbolo de retraso, como la gente nos quiere hacer creer. Tres, la Iglesia Católica ha sido un interlocutor constante de la inteligencia en todas las realidades. Ha sido, yo creo que aparte ha sido el condicionante que ha hecho posible el surgimiento de la semilla del pensamiento científico. Por eso hay que tenerle cuidado a entender la filosofía, ya con eso ya van como 4 veces que termino, pero hay que tenerle cuidado al pensamiento filosófico que sostiene en Descartes la base de toda la filosofía moderna, porque me da una flojera cada vez que a mi alumno le encanta la filosofía porque lo que quiere es dudar de todo, es una flojera. O sea, la filosofía surge por el asombro ante una realidad que nos supera y nos hace preguntarnos. Hay una frase de Nietzsche que está padre, tampoco Nietzsche hay que demonizarlo todo. Hay una frase de Nietzsche muy padre que dice: hay preguntas que no son para responderse, que son como sondas que viajan al fondo del alma para medir la profundidad. Y así son las preguntas del misterio y del asombro. Lo que nos lleva a la filosofía y a lo que nuestra inteligencia quiere responder no es un cuestionamiento sistemático de todo. No hay nada peor. Yo le digo a mis amigos filósofos más jóvenes, les digo, oye, no se trata de que cuestiones todo, güey. O sea, la filosofía no es para ir diciendo, a ver, ¿eso por qué? ¿Eso por qué? O sea, yo sé que te oyes muy intelectual, pero no es para eso. Es para adentrarte con asombro en las cosas que se nos van presentando en la realidad. Y si la actitud preponderante es un asombro honesto y una intención recta, una inteligencia bien preparada, una emoción profunda, pero ordenada, y una voluntad disciplinada, creo que con la gracia de Dios podemos avanzar. Y aunque no es el fin de las cosas, de verdad, o sea, lo último que he descubierto no es el fin de las cosas y no es el único camino. Dios permite multiforme gracia. Para los que nos ha tocado ese camino, lo mejor que podemos hacer es ser humildes y someter la inteligencia a aquello que se nos ha dicho que nos quiere. Y creo que muchos jóvenes necesitan eso. O sea, creo que muchos jóvenes necesitan una guía intelectual para aprender a pensar la religión. No porque queramos intelectualizar la religión, sino porque pensar la religión es un primer paso para después dejar de pensar demasiado y dejarse querer. Y ya, yo creo que con eso termino. Excelente. Yo hubiera querido seguir aquí escuchándote. Se me hace infinitamente profundo lo que vas diciendo y te voy viendo y voy viendo al Fay de hace tantos años discutiendo en un salón de clases. Y ese camino que has recorrido, al menos a mí me ha tocado seguirlo y la gente que nos está viendo y que nos va a ver más adelante, debo confesar que es uno de los, creo que fue el primer alumno por el que yo hice oración diaria. Desde que lo conocí, de la primera vez que me confrontó en clases y me dijo, yo creo que usted está equivocada. Y me parece que pues de ahí nace toda esta historia de mantenerse fiel en la oración para hacer que el otro se encuentre a sí mismo y encuentre su camino,
No sé, Luz, si tengas algo Nada más, que yo preguntar. de la Inge, nada más para que lo sepan que está padre, que cuando cuestionábamos y nos peleábamos tanto en las clases, me decía, sí, Rafa, si Dios va a salir al encuentro cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Y me daba mucha Y risa. así fue. Y así es la vida. Fay decía, es que, ¿por qué usted va a creer en Dios, que Dios existe? Eso echa por tierra todo lo que yo pensaba de usted. Y me decía, es que, ¿cómo es posible? Y yo recuerdo que decía, Fay, no te preocupes, si tú dices que no existe, no existe, no te preocupes, Dios es como un niño caprichoso. Se te va a aparecer cuando Él quiera, te va a encontrar cuando Él quiera, te va a dar una revolcada, pero yo mientras mira, no pelees conmigo, conmigo nada más estudia y ya. Buenísimo, la verdad. Pero pues ahí lo encontró cuando quiso, sin que uno meta la mano, así como hace esta creación, cómo se logra ese transformar una mentalidad tan profundamente cierta que yo hoy te veo como un San Pablo moderno, Ay, ojalá. derrumbado del caballo del ego intelectual, de perseguidor a propagador y propagador con ciencia, no simplemente de esos que por sensiblería, que se encuentran con un momento de tensión y sienten una solución momentánea y que de pronto dicen, no, Dios existe y me ama. No, 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 con una conciencia de estudio, de racionalidad y también la parte sensible, porque Dios se te ha aparecido en cada momento de tu vida. Yo recuerdo el día de tu boda, veía tu rostro, cuando le dicen la entrega del anillo, él mira a los ojos a su esposa, pero de reojo mira la cruz. Y yo pensaba, qué momento tan profundo para la vida de un ser humano que se reconoció como ateo, que se reconoce hoy como gente de fe y que además asume un compromiso, porque eso que dice de que cuando sientes que alguien te ama, genera un compromiso. Después de su encuentro con Dios, Rafael empieza a ayudar a los que menos tienen y empieza a buscar que niños de las periferias, niños que no tienen nada, tengan una vida mejor. Y yo decía, bueno, Dios está haciendo todo lo que él ha querido con Rafael y me acuerdo que se enojaba porque con esa frase de que los pobres son pobres porque quieren, hasta la fecha creo que se la dicen, se ha de encender, pero pues ahí está el encuentro. En la iglesia, pues realmente está basada en el anuncio ahora, en el querigma, es el inicio de toda la vida de la gente que empieza. Y yo creo que así como hay jóvenes que piensan, hay jóvenes que no piensan. Como hay jóvenes a los que se les puede llegar por la razón, hay jóvenes a los que no se puede. Y entonces, pues los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y hay pues que dejar que actúe simplemente. Y nosotros nos toca a veces con algunos discutir y con otros jugar y con otros cantar y con otros reír y con otros llorar. Pero lo más importante es que tengamos ese encuentro y a partir de ese encuentro los tomemos de la mano y digan, vente y mira que hay un camino, que hay una cima, que en la cima todo converge, tal como lo dijiste en algún momento, ¿no? No quiero hablar más porque me emociono, no sé si los demás, Luz y Juan Carlos, quieran decirte algo. Te dejó callada Luz, no lo puedo creer, ¿eh? No, yo había a Juan Carlos así como con la intención de hablar, porque yo sí iba a hablar. A ver, Juan Carlos, tú primero. Ok, pues antes que nada, pues buenas tardes, Rafael. Y veo que ya de donde a veces muchas personas o muchos de nuestro contorno, uno como joven, a veces tú cuestionabas una pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica nunca nos mencionaba quién es Dios? Y a veces los vamos mucho de que los vamos con muchos fetiches. Si yo cargo un rosario dentro de mi cuello o dentro, no sé, me lo cuelgo, puede ser por una moda o puede ser por algo, por un requisito. Y tú mencionabas algo muy importante. ¿Por qué no nos enseñan a nosotros como jóvenes? Y yo creo que a ti ya estaba contigo. Dios estaba dentro de tu alrededor, de tu contorno, y fueron la experiencia de la vida que tú estabas poniendo dentro de tu camino, hasta que una persona te dijo que fue como un conflicto, que ya acabo de entender, ahora sí, todo el contexto, dices, Dios sí existe.
cuando uno está joven, porque yo también estuve en jóvenes, en pastoral juvenil, y decíamos, pero tantas teorías que nos enseñan en la primaria, en la secundaria, si existe o no existe, la teoría del Big Bang, la teoría de Darwin, decimos, ¿a poco Dios existe? Y cuando uno entra dentro de un grupo nos dice, no, Dios existe y el otro y el otro. Y vamos creciendo y vamos todavía estudiando y tenemos todavía esta duda. Yo puedo tener 30, 40, 50, 80 años y puedo seguir todavía creyendo de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha entrado ese anuncio dentro de mí mismo. Los jóvenes que estamos, bueno, yo no soy joven, pero creo que los jóvenes que están en esta comunidad o en esta nueva era, están como tú, o estaban como tú, o todavía tienen como esa duda. ¿Realmente Dios existe? Tu testimonio, tu testimonio nos ayuda mucho como personas y toda a nuestra comunidad que nos está viendo, que cuando yo tenga fe y si yo tengo como ese acercamiento, yo voy a cambiar mi propio estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya he tenido como esa experiencia, como ese camino. ¿Es difícil hablar de Dios para personas que no lo conocen? Sí. Yo como maestro a veces yo me pongo a pensar, doy ciencias naturales, hablo en la teoría de Darwin, hablo acerca de las teorías, pero cuando tengo alumnos que son del centro de catecismo, es cuando yo me pongo a pensar, ¿de qué le voy a decir? Le hablo de la iglesia, le hablo de la teoría, le hablo de la filosofía. ¿Qué hago yo como maestro? O sea, ¿qué hago? Sí me pone mucho a pensar a veces. Y cuando trabajo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿Qué podamos contestar nosotros como dentro de la iglesia? Y Chela puede decir, pues según la teoría, según la filosofía, según la iglesia católica, según cualquier religión. Pero ¿cómo podemos explicarle a un joven qué fue primero? Y yo creo que la primera respuesta sería la fe, porque la fe va más allá de lo infinito, vaya más allá como esa conexión espiral, que si tú crees que Dios existe, porque sí está. Y yo te quiero agradecer mucho, pero que te hable pues, de tú, pues Rafa, dando como ese testimonio de vida, como ese testimonio de esa evolución, y sería interesante de que tu evolución de estar dentro de un cascarón, rompiste ese cascarón, eres un producto más, pero nos enseñas más a cada uno de nosotros que la fe y la razón está. Y con tus palabras que diste, cuando yo estaba frente al matrimonio, cuando ya tuve hijos, me di cuenta de que ahí está Dios y está en todas partes. Era nada más como ese plus que dio como esa iluminación de más allá, llamándolo así como el de más allá, te iluminó porque testigos o testimonios de ti hay muchos, solamente que tienen miedo a hablar. Y tú hablaste, tú desarrollaste y nos das mucha esperanza que las personas que nos están viendo, que no tengan miedo, adelante, aprender, acercarse a Dios, llegar como un testimonio y ser lo que yo soy. Sí, fui ateo, me acerqué, eso estoy yo, cometí errores, sí, cometí como tú dices, pues fui joven, sí, estoy casado, sí, tengo hijos, sí, pero el amor de Dios está dentro de ti, dentro de una familia, y agradecerte que si sigues trabajando con tus alumnos, yo quisiera, lástima, de que yo fuera un fan tuyo, de un alumno, aprender de ti con ese testimonio. Pues te agradezco mucho, ahora sí, de corazón a corazón, y muchas gracias por tu testimonio de fe y razón. Y jóvenes, aquí hay un testimonio, no sé si está acá abajito o acá al ladito, pero es un testimonio de fe razón, una fe razón milenio que podemos todavía entender. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto acompañarlo, la verdad. Ahí está el detalle de San Agustín, ¿no? Te buscaba y estabas dentro de mí. Siempre estuvo ahí. Sí, sí, sí. Ahí estaba. La verdad es que San Agustín fue de las primeras también cosas que me impactó de manera emocional. Y ¿se acuerdan esa parte de San Agustín que dice, cómo he de ir a ti si estás en mí? ¿Cómo llamarte si no te conozco? ¿Y cómo de conocerte si no vienes a mí? Entonces, esas primeras preguntas empiezan a romperle el cerebro a todos, ¿no?
Y creo que es la gran tradición de nuestro magisterio. Nuestro magisterio es maravilloso. O sea, el conocimiento que tenemos ahí es precioso, las figuras de los santos cada vez más impactantes. Y como dice, Juan, como dice Juan, creo que cada joven tendrá que encontrar el camino. Yo al principio, cuando me pasó esto, yo creía que este era el camino de todos, ¿no? Así, o sea, dije, pues todos tienen que pasar por esta crisis intelectual para llegar al conocimiento de Dios. Y después me di cuenta que en él, o sea, que no es cierto. Que una vez conocí a un joven que me dijo, Rafa, yo toda mi vida he estado enamorado de Cristo. No recuerdo un momento en el que no. Dije, no, pues esto es otro nivel. O sea, Dios da regalos gigantes que no alcanzamos a ver. Luz. Sí, me movió muchos esquemas, ¿no? Y entonces decía yo creo que como que tenemos que hacer un programa para hablar de las experiencias, ¿no? Porque a mí me pasó algo similar, solo que me acuerdo ahorita del hombre camaleón de Woody Allen, ¿no? Yo buscaba dónde, como dice la canción, buscaba la religión. Entonces, cuando me dicen, oye, aquí en tu parroquia hay una escuela chiquita de teología pastoral, ¿por qué no vas y estudias ahí un poquito? Va, bueno, está bien, sí, sí voy a ir. Pero yo tenía así el miedo, ¿no? De, híjole, es que, ¿qué tal que se dan cuenta que no soy católica y me corren o me dicen que no puedo estar ahí o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo recuerdo muchísimo un sacerdote, mi primera imagen ahí en la escuela de teología, ¿no? Llego, me siento y llega un sacerdote vestido de negro, fumando, entra y lo primero que dice son 3 groserías, ¿no? Entonces yo dije, ay, ¿así son los sacerdotes? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Conforme él fue hablando, él nos daba misterio de Dios. Entonces, lo primero que dijo fue, señores, Dios no existe hasta que ustedes me comprueben lo contrario. Y todos los días hacía una pregunta, ¿no? De a ver, ¿por qué existe Dios? Entonces, le preguntaba a una persona por día, ¿no? A ver tú, ¿por qué Dios existe? Entonces, contestaba a la gente y él decía, no es cierto, por esto, esto y esto. Y entonces, ese sacerdote fue el que me enganchó así de, bueno, a ver, este padre, ¿no? ¿Por qué me dice que Dios no existe? Entonces, yo empecé igual a buscarle y empecé a estudiar, así como dice el ingeniero Rafael Estrada, ¿no? Yo no sabía, pero absolutamente nada de la Iglesia Católica, nada. Y después de haber estudiado aquí en el pequeño cursito de teología pastoral, pues surgen muchos frutos, ¿no? Entre ellos que me bauticé y bla, bla, bla. Bueno, pero recuerdo mucho que un compañero de trabajo, una ocasión, empezó a hablar mal de la iglesia, ¿no? Y le encantaba hablar mal de la iglesia y de la vida política del país y demás. Y entonces me dice, ¿y usted y su iglesia, bla, bla? Y le dije, ¿sabe qué es lo que me gustó mucho de la iglesia católica? Que no niegan su historia. Me encantó haber llevado el curso de historia de la iglesia y darme cuenta que la misma iglesia habla de lo que fue la verdad, ¿no? Entonces yo igualmente decía, pues, qué triste es ignorar. Como decía San Agustín, ¿no? Pues como no te conozco, pues no te amo, ¿no? Entonces, empezar a conocerla es lo que lo engancha a uno y le dice, Dios mío, ¿por qué no te conocí antes, no? ¿Por qué no supe esta maravilla antes? Pero a mí me pasó algo muy distinto, ingeniero, porque usted dijo que la pregunta de por qué no cabía, ¿no? Y en mi caso fue al revés. Yo buscaba una religión que me contestara todos los porqués que yo me hacía. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y ni Buda, ni... Hubo muchos movimientos en los que me metí a leer y yo decía, pues es que no me da la respuesta, es que no me da la respuesta que busco, es que no me da la respuesta que busco. Y el cursito de teología, ese sacerdote que nunca se me va a olvidar en mi vida, que ya falleció, en la gloria de Dios esté, él fue el que me engancha, ¿no? Y él me da muchas respuestas a todos mis ¿y por qué? ¿Y esto por qué? Y entonces llegaba yo a la casa y le decía a mi mamá, oye, es que todas las preguntas que me hago, que me digo, ¿y esto por qué? Tienen respuesta. Pues es una maravilla de la Iglesia Católica. Yo se lo decía a mi grupo de cursito, ¿no? Nadie sabía que yo no era bautizada. Incluso uno de los machos decía, yo he visto cómo llega Luz y comulga. Y yo, yo ni voy a misa, ¿no? Nunca me he visto comulgar, está mintiendo. Pero no se lo podía decir porque era el maestro de la clase, ¿no? Entonces, por eso dije voy a retomar a Woody Allen, porque realmente me camuflajeé en el curso y realmente era parte de ellos, ¿no? Y yo no era parte de ellos, yo sabía que no era parte de ellos. Entonces, sí retomar o escuchar esas experiencias, digo, no, pienso que es al revés, yo pienso que es al revés. La Iglesia Católica sí tiene las respuestas a los porqués, aunque sea, como sea, ¿no? La respuesta como sea, pero la tienen. Todas las respuestas, todas las preguntas que uno se haga, tienen una respuesta, todititas.
Me encantó esto de ver la Edad Media de otra manera, no en el oscurantismo clásico en el que lo vemos, porque es el momento en el que los monjes inician una fuerte reforma en la iglesia, no son los monjes quienes mueven la iglesia en ese momento. Y de ahí vienen todas las reglas y muchas congregaciones surgen en esa época. El amor a Dios es lo que hace que florezca, ¿no? Ciertamente después viene el florecimiento de las artes y de la ciencia, el positivismo y demás. Pero bueno, yo me quedo con una cita que está en este libro de Fe y Razón, que es: la razón hace más digna la existencia personal. Porque cuando uno comprende lo que está haciendo, cuando uno entiende realmente el lugar donde está pisando, es cuando lo ama en realidad y cuando dice, yo quiero estar aquí por esto. Pero no es un por esto porque siento bonito, ¿no? Porque es una de las preguntas que contestan, una de las respuestas que dicen muchas personas. ¿Y por qué te gusta estar con Dios? Ay, es que siento bonito. Entonces, no sería una respuesta que nace de la razón. Porque cuando dejes de sentir bonito, ya no va a tener sentido lo que estás haciendo. Por ejemplo, hoy que es, bueno, en estas fechas, ¿no? Que estamos muy tensos por el COVID-19 y la muerte está muy cercana y viene el dolor. Entonces, cuando llegue ese momento de dolor, ya no vas a sentir bonito porque estás sintiendo dolor y el dolor no es nada agradable. Y si es dolor lo que sientes, entonces dejaría de tener tu fundamento el estar ahí. Ese, ay, porque siento bonito, se pierde. Entonces me parece muy interesante el tema que se abordó el día de hoy. Yo creo que nos hace falta otra charla, porque de pronto como que fue así de, a ver, síganme. Y yo digo, no, me siento así como en las ferias de pueblo, con todos los fuegos artificiales, donde las neuronas no se dan tiempo a conectarse la una con la otra y la sinapsis se pierde, ¿no? Y yo creo que sí, sería muy interesante que tuviésemos otra sesión para continuar con este camino, porque si ese documento de Fe y Razón, como dijo hace un principio, da para un curso de un semestre y quizás hasta de un año, ¿no? Enriquece muchísimo el pensamiento del católico y ojalá de veras que la iglesia se acercara a ese documento, que lo conociera. Y si no, bueno, que nos quedemos con ese, ahí siento bien bonito, ¿no? Muchas gracias, sinceramente. Gracias. Gracias, Luz, gracias, Luz. La verdad es que es una alegría porque esa es la clave, ¿no? Cada quien va encontrando caminos súper diferentes. De hecho, a mí lo último que me ha impactado, o sea, a ver, imagínense, ¿no? Si yo entré intelectualmente a la iglesia, así como Luz, pensando y preguntando, ¿cuál es la antítesis interna dentro de la iglesia? El movimiento carismático a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? O sea, este rollo De aplaude y canta. me partía el corazón. De hecho, iba a misas donde eran medio carismáticas y las sufría mucho. Y cada vez me voy dando cuenta, digo, no estoy en el movimiento carismático, pero cada vez lo respeto más. O sea, cada vez me voy dando cuenta que curar enfermos, que ir a la gente, que la experiencia tiene un lugar central también y que hay regalos que da Dios que no tienen explicación. O sea, hay regalos que da Dios que no tienen explicación. O sea, que hay veces que hay que cantar porque sí se canta y si el rey David bailó desnudo, hay veces que la gente baila porque la alegría es grande. Digo, es peligroso porque luego uno siempre duda si es Dios o la emoción, pero no estamos, a mí me gusta como dijo el Papa Francisco hace poco, estamos muy concentrados a veces nosotros en ser los segadores y querer separar el mal del bien cuando lo que nos pide es que seamos buenos porque el segador es Él, ¿no? Que Él es el que va a separar el trigo de la cizaña y a veces nosotros creemos que nuestro trabajo es andar separando trigo de cizaña y andar diciendo quién bien y quién mal. Y eso también es una tentación bien dura, ¿no? O sea, ir por ahí diciéndole a la gente cuál es la manera correcta de aproximarse a las cosas. Creo que no sé, o sea, todo está en manos de Dios y mientras más dóciles seamos, mejor. Pero me gusta mucho lo que dice Luz, o sea, esa manera de ir entrando. ¿Han escuchado a Violeta Parra cuando dice como el musguito en la piedra? Dice, volver a los 17 años, dice, y se va enredando y se va metiendo como el musguito en la piedra. Creo que, ¿se acuerdan cómo dice Benedicto XVI? Conocer a Dios es como meterse en la playa. Primero metes los pies y cuando te das cuenta el agua te llega hasta acá. Entonces, creo que así es la experiencia, ¿no? O sea, de pronto te das cuenta y ya estás hasta la garganta y terminamos diciendo como San Juan de la Cruz, ¿no? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Padrísimo, padrísimo. Así es, pues yo de alguna manera le había platicado en algún momento a Rafael que viniera más seguido, que diera más temas, porque hay muchos temas de los que nosotros tenemos en planteamiento que él podría manejar por su compromiso con los que menos tienen, por su conocimiento intelectual, por su
por su testimonio de vida, que es algo bien importante porque es un cambio radical. O sea, yo lo recuerdo y lo veo igualito que en ese entonces de joven, pero tenía más pelo, eso Y sí, y más ganas de discutir. Pero sí, me gustaría invitarte, Rafaela, que tuvieras una sección fija, un programa fijo. Sé que estás muy ocupado y demás, pero sería muy interesante poder ir aprendiendo de este aspecto intelectual, porque la religión últimamente se ha enfocado más al rito que al conocimiento. Entonces, sí, hacen falta esos espacios. Yo recuerdo que mencionaste al cura de Ars, que pues él mismo se decía que era tonto, que era burro, que no podía aprender, pero es otra forma. Uno puede acceder a la fe a través de la razón, pero también a través de la emoción con la vida de los santos. Hay tantos santos que solo sembraban tomates y chícharos, pero nos dejan esa simpleza, esa humildad, y algunos necesitamos pues rellenar todo, ¿no? Como un carro en 4 ruedas, necesitamos que se inflen todas las ruedas para poder estar estabilizado nuestro andar. Y a veces es mucho crecimiento de la cuestión ritual, a veces mucho crecimiento de la cuestión emocional, pero nos falta la intelectualidad, nos falta la comprensión, el conocer un poco más, que a veces los pastores, los sacerdotes no entran porque no se puede homogeneizar la comunidad. Hay demasiada diversidad y no es posible hacer un algo homogéneo, lo que sea, o realmente lo intentan, pero en el nivel bajo. Hay muchas personas que no alcanzan a entender muchas cosas, pero todos sí sentimos. Entonces nos unimos en eso, en la fe, nos unimos en el sentimiento y dejamos de lado lo intelectual. Entonces yo te vuelvo a invitar a que vinieras más seguido, que tuvieras alguna presencia en un programa específico que puede ser grabado, no, a ya mí, que él tiene lo que, sus estudios de grabación. sí, sí, no, lo que me diga usted, Inge, yo le hago caso a Inge Chelen lo que me diga. O si hubiera sido cuando estábamos en clase, canijo. No, ya. ¿Te acuerdas, nada más para cierre ya, que cuando me fui del Albatros de la escuela? La verdad es que sí estuvo bien duro, bien duro. Luego les platicaré las cosas que me hizo la Inge. Pero sí estuvieron bien violentas algunas. Y alguna de esas me acuerdo que le fui a ver, me fui a despedir de ella. Y le dije, Inge, la verdad es que gracias por todo. Todavía era un ateo, ¿no? No me fui religioso de Albatros. Y le dije, pero se pasó un poco conmigo, ¿no? Me acuerdo que le dije, se pasó un poquito conmigo. Y me dijo, tienes que madurar. Fueron sus últimas palabras cuando me fui de Albatros. Tú tienes que madurar. Y me fui y fue toda una experiencia. Entonces yo con la Inge estoy en deuda de por vida. Entonces lo que usted me diga, Inge, en lo que yo pueda ayudar, yo les ayudo. Pues vamos a tomar la palabra, porque aquí sí nos interesa mucho aprender de ti. Yo siempre decía, el alumno tiene que esperar al maestro y me dejó 3 veces. Entonces, pues hay que aprenderle, ¿no? Hay que aprovecharlo. Y bueno, vamos a terminar nuestro programa. Ya nos alargamos mucho. Yo creo que terminamos solamente con los chistes. Si hay chistes, Anita, para que aproveche el ingeniero y también se relaje un poco. También debe saber algunos buenos chistes. Además sabe de música, de pintura, de muchas cosas. El tema de arte y religión sería genial. Buenísimo. Y tiene amigos de todo nivel y de todo tipo, que sería muy bueno integrarlos a un programa específico. Hay que pensarlo un poco. Tengo una amiga consagrada que Tendríamos, Adelante, Fay, tendríamos adelante. resuelta la agenda. Así es. tengo una amiga consagrada que les encantaría, que se dedica al arte sacro, a los íconos, y ha cultivado toda una espiritualidad. ¿Qué es eso, no? Que dice, pintar los íconos es una manera de orar, y es la manera en la que ella hace oración, y da talleres de arte sacro allá en Ciudad de México. Es una consagrada del movimiento. Yo soy miembro del movimiento ahora mismo Cristo también en México, y debería escucharla, es una gozada, ¿no? Porque cómo habla y ora a través de la pintura. Saben que Robert Barron dice eso, ¿no? La vía preferencial de evangelización debe ser el intelecto y la belleza. Hay que evangelizar a través de la estética y hay que evangelizar a través de un intelecto. Y esas son las estrategias pastorales de California. Quién sabe qué tanto nos apliquen a nosotros, pero algo podemos aprender. Pues podemos empezar por ahí. Pues Sí. muy bien, me parece muy bien. No lo dejen ir, por favor, tómenle los datos, chéquenlo, persíganlo, para que lo comprometamos muchas veces a estar por aquí. También su esposa, que es psicóloga, también podría aportarnos mucho.
podríamos aprender bastante de ellos. Lo que Pues necesite. adelante, Anita, a ver si tienes chistes, Anita, para irnos ya cerrando nuestro programa. Hoy sí nos pasamos mucho. Perdón, perdón. No, está muy bien, está muy bien. Sí, sí tengo. A ver, Llega, Anita. es Jaimito, ¿verdad? Llega Jaimito a una iglesia y le pregunta al sacerdote que por ahí pasaba, ¿verdad? Jaimito, ¿quieres ser cristiano? Y Jaimito le dice, no, quiero ser Messi. Está bueno, está bueno. Muy bueno. Tengo otro que habla de la fe y de la razón, algo. A ver. Estoy haciendo la dieta de la fe, comiendo de todo y esperando un milagro. Muy bueno. ¿Ya no hay? Sí, sí tengo. Así, algo del mundo también. Es un señor que le dice, jefe, auménteme el sueldo, que hay 4 empresas detrás de mí. ¿Cuáles son? La del cable, la del gas, la de la luz, la del teléfono. Te pasas, Anita. Muy bien. Pues bueno, yo creo que son suficientes los chistes por hoy, a menos que haya alguno por ahí reservado. No, está bien. Son buenos, son buenos. Pues Rafael, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que hayas participado, que hayas compartido, porque gratis lo recibiste, aunque sé que le has invertido a tu educación, pero si el Señor no hubiera querido, Y no hay si el nada. Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Entonces hay que dar, hay que compartir el amor y la fe, es lo único que crece cuando se comparte. Entonces hay que aprovecharlo, hay que hacerlo fructificar y compartir esos testimonios de vida, es algo bonito. Yo recuerdo que empezaba la clase de filosofía diciendo, yo, Graciela Loida, afirmo categóricamente que Dios no existe, pero en la clase de Rafael hasta miedo me daba. Y ahora me da miedo, me sigue dando miedo, para que vean cómo la historia de salvación nos va haciendo parte, nos va arrastrando en esta vorágine de sensaciones, de emociones y de cosas intelectuales que también nos hacen falta de vez en cuando alimentar. Pues muy bien, no sé si Rafael nos quieras regalar la oración final. Claro que sí. Entonces vamos a aprovecharlo y terminamos con eso. Compañeros, muchísimas gracias a los que están viendo el video y lo verán más adelante. Pues hay que estar, si quieren hacer preguntas o demás, las pueden dejar en los comentarios y le pedimos al doctor Rafael que en algún momento nos las conteste. Entonces adelante, Rafael. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos a la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad de estar en contacto con la ingeniero Graciela, con la ingechela, con todo su equipo y especialmente con toda la gente que pueda estar en contacto con nosotros escuchándonos. Haznos dóciles a tu gracia, perdona nuestras faltas y nuestros errores. Venos cómo te necesitamos, cómo fallamos todos los días y necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, Padre, a ser humildes y dóciles, a rendirnos ante tu amor y a poder seguirte sirviendo. Gracias, Señor, por todos tus dones y por todos tus beneficios. Te encomendamos especialmente a los más pobres, a los más enfermos, a toda la gente que te necesite. Y nosotros especialmente, pecadores que te necesitamos. Te rogamos, Señor, por toda tu iglesia, especialmente por los sacerdotes, especialmente por todos los religiosos y las religiosas, todas las órdenes religiosas que hay en nuestro país y todas las religiosas internacionales. Te pedimos por todas las almas del purgatorio. Santísima Virgen María, intercede por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Fay. Muchísimas gracias, compañeros. Nos estaremos viendo en la próxima. Con mucho gusto y te esperamos aquí, Fay, cuando gustes. Lo que necesiten, cuando quieran. Muy bien. Entonces, hasta pronto a todos.